En este video vamos a tratar cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones. Vamos a trabajar con sistemas lineales, es decir, de primer grado, con dos incógnitas, los conocidos sistemas 2×2. Si bien hay varios métodos que vamos a ver en diferentes videos los restantes, en este vamos a tratar el método gráfico. Cuando tenemos una ecuación, vamos a reconocer que se trata de una ecuación porque hay un signo de igual y tiene que haber como requisito incógnitas, en este caso x e y. Si no cumple con estos requisitos, no es una ecuación, simplemente es una expresión algebraica. Tiene que haber signos de igual y tiene que haber incógnitas. Podemos tener también un sistema de ecuaciones. Los sistemas son cuando tenemos más de una ecuación y las soluciones que son válidas para una ecuación también lo son para las otras. Es decir, si de alguna forma determinamos la solución para x y para y, para la primera ecuación, lo mismo pasaría con la segunda. Es decir, tendría que tener los mismos resultados esto que en la primera ecuación. ¿Sí? La misma solución para ambas, para ser considerado esto un sistema de ecuaciones. En el caso de que tuviera solución. Más adelante vamos a ver que no siempre ocurre esto. Pero un sistema de ecuaciones por ahora va a ser simplemente un conjunto de ecuaciones, donde esperamos que podamos obtener un valor de x y un valor de y que satisfaga a ambas ecuaciones. Cuando hablemos de los métodos de resolución, vamos a utilizar estas dos palabras que quiero aclararlas desde el principio. La palabra término y la palabra miembro. El signo de igual nos está separando los miembros. ¿Sí? Le llamamos primer miembro a todo lo que está a la izquierda del signo de igual y segundo miembro a lo que está a la derecha. Y después tenemos los términos, que son aquellas expresiones que están separadas por restas o por sumas. 2x es un término, menos 5y es otro término, 7 es otro término. ¿Sí? Separados por signos de más y de menos tenemos entonces los términos. Y separados por el signo de igual tenemos los miembros. Por ejemplo, en la segunda ecuación de este sistema, 4x más 2y sería el primer miembro y menos 3 sería el segundo miembro. Vamos a ver que hay varios métodos. Está el gráfico, que es justamente aquel en que nos vamos a ocupar en este video. Tenemos los analíticos más conocidos, como el de sustitución, el de igualación, el de reducción, que también prontamente habrá en este canal un video para cada uno. Y existen otros métodos, por ejemplo los que son asociados a matrices y determinantes, como el método de Cramer, que usa determinantes, o el método de Gauss, también conocido como escalarización, que se basa en el álgebra de matrices. ¿Sí? Pero en este caso vamos a trabajar con el método gráfico, el primero. Así que entonces vamos a ver de qué se trata. La primera pregunta sería, ¿qué se necesita para utilizar este método? Bueno, todo método tiene sus herramientas, y acá vamos a trabajar con ciertas herramientas. Necesitamos saber representar rectas, si conocemos sus ecuaciones. Es decir, la esencia del método gráfico es trazando rectas, porque cada ecuación se asocia a una recta. Ahora, vamos a tener que aprender a representar esas rectas gráficamente, y no hay una sola forma de hacerlo. Entonces vamos a trabajar en eso. Lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es el caso que se tiene, y ahí vamos a ver el método. Es decir, me refiero a las rectas, qué tipo de rectas son. Vamos a ver el primer caso. Supongamos que tenemos rectas horizontales. Si una ecuación es representada por una recta horizontal, tiene que haber una forma de reconocerla. Y es porque tienen la letra Y. Fíjense estas ecuaciones que están acá abajo. Son todas ecuaciones porque todas tienen signo de igual y todas tienen incógnita. Pero la única incógnita que hay es la Y. Por lo tanto, eso nos asegura que son rectas horizontales. Veamos entonces cómo se hace para representarlas. Entonces, si la Y ya está despejada, ese es el valor de la altura a la que va a estar la recta. Sabemos que es una recta horizontal. Todos los puntos de la recta están a la misma altura, tienen la misma ordenada. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es esa ordenada. Entonces, la idea es despejar la Y. Si ya está despejada, fantástico. Pero si la Y no está despejada, hay que despejarla. ¿Qué significa despejar una variable? Significa que quede sola en su miembro. ¿Sí? Si yo tengo una letra, una incógnita que está
en el primer miembro, es decir, a la izquierda del signo de igual, acompañada por otros números, no está despejada. Para que esté despejada tiene que estar sola. A eso le llamamos despeje. Entonces, vamos a ver cómo despejar la I, por ejemplo, en estos casos. En el primer caso, ya está despejada. En el segundo, ya está despejada. En el tercero no, porque está acompañada por un 3. Entonces tenemos que quitarnos de encima este 3. Y decimos que pasaría dividiendo este 3 porque está multiplicando a la Y. ¿Sí? Uno siempre se dice así. ¿Qué me está haciendo aquello que me está acompañando? Entonces, si me está multiplicando, pasa dividiendo. Si me está dividiendo, pasa multiplicando. Si me está sumando, pasa restando. Y si me está restando, pasa sumando. Entonces, este 3, si yo soy la I, me está multiplicando. Por eso pasa dividiendo. 18 dividido 3 nos da 6. Acá tenemos dos términos. Y no se puede despejar un factor dentro de un término si primero no se despeja el término. Por lo tanto, si tengo que despejar 5i, tengo que quitarme de encima este término, que es el 10. Por eso lo pasamos restando. Y ahora sí, tengo el término despejado, ahora despejo la letra que quiero despejar. Como esta i está siendo multiplicada por 5, pasamos el 5 dividiendo. Menos 10 sobre 5 nos queda menos 2. Acá lo mismo. Este 7 pasaría sumando para que quede el término 3i despejado. Y después el 3 dividiendo para que quede la i sola. Y en la última ecuación es el mismo concepto. Este 5 que está sumando pasa restando. 7 menos 5 nos queda 2. Y este 2 que está multiplicando, la i pasaría dividiendo. De esa forma nos queda que la i valdría 1. Ahora bien, hay algo que dije muchas veces en esta última parte, y la dije mal, y la dije intencionalmente mal. Eso de pasa dividiendo, pasa multiplicando, es costumbre expresarse de esa forma, pero no es correcto. Uno lo acepta porque todo el mundo lo dice, todo el mundo lo hace, pero no es la forma correcta desde el punto de vista matemático de expresarlo. Por ejemplo, tomemos el caso de la tercera ecuación. Yo digo que este 3 pasa dividiendo. No pasa dividiendo. En realidad lo que se hace es lo siguiente. Uno cuando despeja va eliminando cosas que van acompañando aquello que quiero despejar. Yo quiero eliminar este 3 porque está acompañando a la i y yo quiero que la i quede sola. Entonces, la forma de eliminar un 3, en este caso, es multiplicar por el inverso, o más fácil, divido entre 3. Si yo divido ambos miembros entre 3, la ecuación sigue siendo válida, porque a ambos miembros le hago lo mismo. Por lo tanto, si divido entre 3, 3i, me queda i. Si divido entre 3, 18, me queda 6. Por lo tanto, ¿qué fue lo que se hizo en realidad? Se hizo la misma operación, se efectuó la misma cuenta en ambos miembros. Fíjense en este caso, el caso 4. Si yo resto 10 en ambos miembros, este 10 de acá desaparece porque 10 menos 10 me da 0. Y 0 menos 10 me queda menos 10. Si ahora para despejar esta i de acá, digo, divido entre 5 ambos miembros, 5i dividido 5 me queda simplemente i. Y menos 10 dividido 5 me queda menos 2. Entonces la forma correcta de hablar es decir, sumo tal cosa a ambos miembros, resto tal cosa a ambos miembros, multiplico en ambos miembros, divido ambos miembros por un número. Es decir, esa sería la forma correcta. ¿Sí? Normalmente uno no lo hace, ni yo mismo lo hago, pero quería aclararlo en este punto. ¿Sí? Uno dice pasa multiplicando, pasa dividiendo, es costumbre hablar así, pero no es correcto del todo. Ahora bien, volvamos a lo nuestro. Tenemos despejada la i para cada una de estas ecuaciones. Ahora hay que representarla. Y bueno, si tenemos la i, sabemos el valor a la altura a la que va a estar la ecuación. Por ejemplo, si tengo la ecuación i igual 5, entonces dibujo una recta horizontal a la altura de 5. Si tenemos i igual a menos 2, lo mismo, pero a la altura de menos 2. Por lo tanto, si tenemos rectas horizontales, teniendo el valor de i, simplemente dibujamos horizontalmente la recta a esa altura. Pasemos al caso 2, que son las rectas verticales. Acá es al revés de lo anterior. Es decir, si la única letra que había en las ecuaciones cuando teníamos una recta horizontal era la i, cuando es una recta vertical, ahora va a ser la x. Fíjense que todas estas ecuaciones tienen como única variable la x, por lo tanto son todas rectas verticales. Y el razonamiento es exactamente igual que el anterior, solo que sea vertical. Es decir, estas dos ya están despejadas la x, en las otras hay que despejarla
con los mismos criterios que hicimos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, acá el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y me da 5. Acá pasa el 15 sumando para la derecha, el 3 pasa dividiendo, y así en los demás casos es exactamente igual. Una vez que tenemos el valor de x, dibujamos la recta vertical, ¿sí?, con esa abscisa. Por ejemplo, si tengo la ecuación 3x más 2 igual a 0, cuando despejamos la x nos queda menos 2 tercios. Entonces, con la abscisa menos 2 tercios trazamos la recta vertical. Y acá lo mismo, si tenemos 3x menos 15 igual a 0, despejamos la x, nos queda 5, entonces en 5 hacemos la recta vertical. Bien, hasta acá terminamos los casos de rectas horizontales y verticales y pasamos a los casos más frecuentes, que son los de rectas oblicuas. ¿Cómo los reconocemos? Bueno, porque las oblicuas tienen ambas letras, tanto x como y. Cosa que no pasaba en los anteriores, que tenían solo x si eran verticales o solo y si eran horizontales. Acá tenemos en cada ecuación las dos letras. Y vamos a ver que se puede diferenciar estas rectas oblicuas en dos casos. Están aquellas que pasan por el origen, que las reconocemos porque no tienen término independiente, y acá claro, término independiente es un número que no está asociado a ninguna variable, que no es coeficiente de ninguna variable. El 5 es un término independiente y el 7 es un término independiente. El menos 8 es un término independiente. El menos 4 es un término independiente. El 3 es un término independiente. Cuando se trata de 0, digo que no es un término independiente. Es la única excepción. Un 0 solo simplemente es ausencia del término independiente y ausencia del término lineal. Es decir, no hay nada. Por lo tanto, términos independientes son los números solos, pero que no sean 0. Si tengo ecuaciones donde no hay término independiente, como estas que están marcadas en color rojo, ¿sí?, donde no hay término independiente claramente, son rectas que pasan por el origen, ¿sí? Caso contrario, las dos primeras y las dos últimas, ahora las marqué en celeste para que se vea mejor, esas sí tienen término independiente. Tienen 7, 5, menos 8, menos 4, 3. Por lo tanto, son rectas que no pasan por el origen. Así que, si no tienen término independiente, pasan por el origen. Si tienen término independiente, no pasan por el origen. Entonces, vamos a ver cada uno de esos casos. Vamos a empezar por las que pasan por el origen. Como toda recta, queda determinada con dos puntos, ¿sí? Simplemente una vez que tenga dos puntos los unimos y queda una recta. Necesitamos dos puntos para esta recta. Uno de ellos ya es el origen, por lo tanto, es un punto que ya se tiene. Y el otro punto va a ser un punto cualquiera, que tenemos que determinarlo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poquito en eso. ¿Cómo determinar el punto que falta? Entonces, lo ideal es esto, es lo más sencillo. Se elige un valor cualquiera para x que no sea 0, porque ese ya lo tenemos, era el origen, y se sustituye en la ecuación y se despeja el correspondiente valor de y. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación y igual 4x. Es un caso de estos, oblicua porque tiene ambas letras, x e y, pasa por el origen porque no tiene término independiente, y bueno, vamos a elegir por ejemplo x2. Esto es arbitrario. Se me antojó poner x igual a 2 y es el que usamos. Entonces decimos, en lugar de x colocamos el 2 y nos queda que la y va a ser 4 por 2, o sea 8. Por lo tanto el punto va a ser 2, 8. 2 el valor de la x y 8 el valor de la y. Y ahí tenemos un punto que pertenece a esa recta que está acá. Pero podía haber hecho otra cosa, podía haber elegido por ejemplo menos 5 y se hace lo mismo. O podía haber elegido menos 3, menos 4, 25.000 igual. ¿Tá? Pero con menos 5, en lugar de la x nos queda que y vale 4 por menos 5, lo que nos da menos 20. Por lo tanto, ya tenemos otro punto, que es el punto menos 5, menos 20. Menos 5 la abscisa, menos 20 la ordenada. Eso sería con esta recta, por ejemplo. Ahora, si tenemos una ecuación como esta del ejemplo 2, donde también es oblicua porque tiene ambas letras, que pasa por el origen, porque no tiene término independiente, ya que el 0 no cuenta, lo primero más fácil puede ser despejar la y. Es decir, los x lo pasamos restando, y el 4 que multiplica la y lo pasamos dividiendo. Nos queda menos 2 cuartos de x, y ese número simplificado nos queda menos 1 medio. Por eso ahí nos queda menos 1 medio de x. ¿Sí? Dividimos entre 2, tanto al 2 como al 4, y nos queda 1 y 2. Y bueno, elegimos un valor, ya sabemos que pasa por el origen esta recta porque no tenía término independiente. Entonces,
Elegimos un valor cualquiera, por ejemplo 5, y sustituimos por x. Nos queda menos 1 medio por 5, lo que nos da menos 5 medios. Eso significa que el punto 5 de x y menos 5 medios de y es un punto que pertenece a esta recta. Entonces, vamos a tomar por ejemplo el caso de la primera recta, de la y igual a 4x. ¿Sí? Sabemos que pasa por el origen y de las opciones que tenía acá, elijo por ejemplo esta, que la x sea 2, entonces la y nos quedaba 8. Y la representamos. Simplemente cuando la x vale 2, la y vale 8, tenemos un punto que pertenece a la recta nuestra, el otro era el origen, entonces los unimos y ya la tenemos. Y así de sencillo se trazan las rectas oblicuas que pasan por el origen, que son las que no tienen término independiente. Entonces vamos a ver ahora el otro caso, cuando son las que no pasan por el origen, las que tienen término independiente, pero no dejan de ser rectas. Por lo tanto, si tenemos 2 puntos de ellas, las podemos representar. Lo único que necesitamos es esto, 2 puntos de ellas, y nada más. Entonces, ¿cómo determinamos esos puntos? Y no hay una sola forma, no hay una única receta. Cada uno elige la que le parezca mejor. Acá voy a plantear dos casos, dos formas, por ejemplo. La primera forma, es hallando los cortes con los ejes, es decir, los 2 puntos de corte, con el eje X y con el eje Y. Si estamos hablando de el corte con el eje X, ¿sí? Estamos hablando de cuando la Y vale 0. Y si es con el eje Y, cuando la X vale 0. ¿Sí? Vamos a ver el primer caso. Y para entenderlo, una cosa que nos ayuda mucho para hacer el corte con los ejes es tenerla a la ecuación escrita de cierta forma. Por ejemplo, bajo la forma de y igual a x más b. Y eso es despejando la letra y. ¿Sí? Y igual a x más b. Entonces, ¿cómo hacemos el corte con el eje de las y? Va a ser en este término, en el término independiente, en b. ¿Por qué? Y bueno, si estamos en el eje y, se supone que el punto en cuestión no está ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, la abscisa de ese punto es 0. Entonces, si sustituimos la x por 0, nos queda a por 0 más b, que es lo que dice acá. A por 0 da 0, más b da b. O sea que la y de ese punto va a ser b. O sea que si la x vale 0, la y vale b, el término independiente. Ahora, el corte con el eje de las x es en menos b sobre a. Vamos a ver por qué. Se supone que si el punto está en el eje de las x, no va a estar ni arriba del eje ni abajo del eje. Por lo tanto, la y va a valer 0. Su ordenada vale 0. Si y está escrito de esta forma como x más b, se supone que todo esto vale 0. Porque si y vale 0, ax más b tiene que ser 0. Entonces planteamos esto y despejamos la x. La b pasaría restando y la a pasaría dividiendo. De ahí es que sale que nos queda menos b sobre a. Así que entonces, si tenemos la ecuación de la recta despejada de esta forma, el corte del eje y es en y igual a b, y en el eje x es en x igual a menos b sobre a. Bien, veamos un ejemplo que es la forma más clara de entender esto. ¿Sí? Aquí arriba dejé anotado el corte con el eje x, el menos b sobre a, o sea que va a ser el punto menos b sobre a, 0. Puse este 0 porque es la altura a la que está el punto. Si está en el eje x, no puede tener altura más que 0. Y el corte con el eje y es en y igual a b. Obviamente 0 es la x de ese punto, porque no estoy ni a la izquierda ni a la derecha. Vamos a ver entonces el primer ejemplo. Supongamos que tenemos la recta y igual 2x menos 6. Es una ecuación de forma ya despejada en y. A es 2 y b es menos 6. Si usamos estas fórmulas que están arriba, con el eje x tenemos menos b sobre a. Menos 6, que da 6 positivo, sobre a, que vale 2. 6 sobre 2 nos queda 3. Y con el eje y sería el término independiente, que es menos 6. Por lo tanto, corten el eje x en 3, vean acá en la gráfica, y el eje y en menos 6, que también está acá. Unimos esos dos puntos de corte y nos queda ya representada así la recta. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo. Supongamos que ahora tenemos la ecuación de la recta, pero no está despejada la y. Lo que podemos hacer es despejarla. Este 4x que está acá lo pasamos restando, el menos 3 lo pasamos dividiendo, y acá, para que nos quede bajo la forma de y igual a x más b, vamos a separar esto. Es decir, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la división, ¿sí?, respecto a la suma y resta. Generalmente uno habla de propiedad distributiva de la multiplicación, es lo que está más familiarizado, pero también existe la propiedad distributiva de la división, es decir, que tanto este término está dividido por menos 3, como el segundo término por menos 3.
Entonces, menos 4x dividido menos 3 nos queda 4 tercios de x. Y 6 sobre menos 3 nos queda menos 2. Entonces, de esta forma nos quedó escrita bajo la forma de y igual a por x más b. Es decir, la a sería el 4 tercios y la b sería el menos 2. Entonces, tenemos esta recta que está ahí, la ecuación de esta recta ya despejada bajo esta forma, y tenemos a y tenemos b. Entonces, con a y con b hallamos los cortes. ¿Sí? En el eje x era menos b sobre a, menos menos 2 sobre 4 tercios, que es lo que dice acá, 2 sobre 4 tercios. Como es una división de un número entre una fracción, se multiplica por la segunda invertida. ¿Sí? En vez de 4 tercios ponemos 3 cuartos y en vez de dividir multiplicamos. 2 por 3 son 6, ¿de dónde nos queda? 6 cuartos. Como son pares ambos números, simplificamos y nos queda 3 medios. Este es el punto de corte con el eje de las x. Entonces, vamos a ver el punto de corte con el eje de las y. Era el término independiente, pero de cuando la y está despejada. No se confundan con este 6. ¿Sí? Término independiente cuando la ecuación está bajo la forma de y igual a x más b, o sea, el menos 2. Entonces tenemos los dos puntos de corte, con el eje x en 3 medios y con el eje y en menos 2. ¿Sí? Al hacer la recta acá nos queda eso. 3 medios en el eje x y menos 2 en el eje y. Unimos y nos queda esta recta representada. Esa era una forma, conociendo los puntos de corte. Cada uno después va a optar por la que le parezca mejor. Yo acá muestro dos ejemplos, dos maneras, pero cada uno elige lo que le parezca mejor. Se pueden combinar incluso. Vamos a ver la segunda forma, que es determinando dos puntos cualesquiera, o sea, no tienen por qué ser los cortes con los ejes, ¿sí? Entonces, lo que se hace para determinar dos puntos es lo siguiente. Se eligen dos valores cualesquiera de una variable y se sustituyen en ella, despejando entonces el valor de la otra. No importa si las dos veces lo hacemos con x, las dos veces lo hacemos con y, o una la hacemos con la x y otra con la y. Es lo mismo. Son dos puntos de todos modos. Vamos a ver un ejemplo para poder entender esto. Supongamos que tenemos la ecuación esta que está acá arriba. 3x menos 2y igual a 6. Y bueno, de forma arbitraria puedo decir, bueno, voy a elegir que la x sea 5. Si la x vale 5, sustituyo acá la x por 5. 3 por 5 nos queda 15. Y despejamos la y. El 15 este pasa restando, 6 menos 15 nos queda menos 9, y el menos 2 que está delante de la y pasaría dividiendo, nos quedan 9 medios. Por lo tanto decimos que es 5 para la x y 9 medios para la y. Este es un punto, ¿sí? Fijamos arbitrariamente la x y hallamos la y correspondiente a ese punto. Y podemos fijar otro arbitrario, por ejemplo 0. Siempre el 0 es conveniente porque es más fácil a la hora de hacer cuentas, ¿sí? Porque se simplifica mucho. 3 por 0 porque sustituimos el 0 acá, menos 2y es igual a 6, 3 por 0 da 0, 0 menos 2y queda menos 2y, para despejar la y este menos 2 pasa dividiendo, 6 sobre menos 2 nos queda menos 3, y obtenemos así entonces que cuando la x vale 0, la y vale menos 3. Este es el punto entonces. Para representar la recta, ubicamos esos dos. El primero que habíamos hallado era 5 de x y 9 medios de y. 5 de x, 9 medios de y es este punto. Y el segundo punto era 0 de x y menos 3 de y, este que está acá. Unimos ambos y de esa forma queda la recta. Pero no era obligatorio trabajar con estos números, podríamos haber elegido otros y la recta iba a ser la misma, ¿sí? Veamos este ejemplo. Supongamos que en lugar de haber trabajado con x0, trabajamos con y igual 3. Porque no tiene por qué ser tampoco la misma variable. Si yo elegí la x en un primer caso, puedo elegir la y perfectamente en el segundo, o las dos veces elegir la y. Eso es totalmente a gusto del consumidor. Entonces, si elegimos que y valiera 3, sustituimos ese 3 en la ecuación original. Nos queda 3x menos 2 por 3, ¿sí? Porque sustituimos, igual a 6. Menos 2 por 3 son menos 6, pasamos ese 6 restando, que estaba restando, sumando. 6 más 6 son 12, y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, nos queda 12 sobre 3 y eso nos da 4. Por lo tanto, el punto que tenga por x 4 y por y 3 tiene que estar en la recta. x4 y 3. Si no hubiéramos elegido este punto y hubiéramos elegido este otro, nos quedaba exactamente la misma recta, porque al unir este con este, la recta es exactamente la misma. ¿Sí? Por eso insisto que no importa qué punto se elija para representar la recta, se obtiene igual. Entonces, vamos a sacar un poco en limpio qué es lo que tenemos. Porque hemos visto cómo representar rectas, conociendo sus ecuaciones. Y eso era una herramienta.
no es el objetivo de este video representar rectas, sino que es, representar ecuaciones a través de rectas, sino que es resolver sistemas de ecuaciones. Pero la herramienta que necesitábamos era esa, cómo represento rectas si conozco sus ecuaciones. Ahora sí vamos a pasar al método. ¿De qué se trata? Es lo siguiente. Representar las rectas de las dos ecuaciones que se tengan y donde se cortan, en ese punto las coordenadas son la solución del sistema. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos dos ecuaciones y trazamos la recta correspondiente a la primera, vamos a suponer que fuera esta, y trazamos la recta correspondiente a la segunda ecuación, vamos a suponer que fuera esta. Bien, esas dos rectas se cortan en un punto, este. Ese punto tiene coordenadas en el eje X y en el eje Y. Bueno, lo que nos queda en el eje X es el valor de X. Lo que nos queda en el eje Y es el valor de Y. Por lo tanto, el punto de corte tiene coordenadas que son nada más y nada menos que la solución al sistema. ¿Cuál es la lógica de esto? Se supone que si esta recta, por ejemplo, tiene una ecuación que la describe, entonces los valores que verifican esa ecuación son los de los puntos que pertenecen a la recta. Con esta recta pasa lo mismo. Es decir, los valores de X e Y que verifican su ecuación son los que están sobre ella. Este punto pertenece a las dos rectas. Por lo tanto, sus coordenadas deben verificar las dos ecuaciones. Y eso, por definición, es la solución a un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, el método es ese. Se trazan las rectas de las ecuaciones que tenemos en el sistema y donde se cortan nos fijamos el valor de X y el valor de Y. Y esa es la solución al sistema. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema, entonces vamos a representar estas rectas. Vamos a empezar por la primera. 2x menos y igual a menos 1. Vamos a elegir dos puntos porque es una recta oblicua, ya que tiene las dos letras, y además no pasa por el origen porque tiene el término independiente. Por ejemplo, elijo que x valga 0. Sustituimos acá 2 por 0 menos y igual a menos 1. Y despejamos 2 por 0, 0. Me queda menos y. Cuidado a la hora de despejar acá porque esto no está despejado, ya que el menos indica que hay un menos 1 presente. Ese menos 1 pasa dividiendo, por lo tanto nos queda menos 1 sobre menos 1 y eso nos da 1. Por lo tanto, si la x vale 0, la y vale 1. Ese es un punto que pertenece a la primera ecuación, a la recta de la primera ecuación. Ahora vamos a elegir un segundo punto de la misma ecuación. Por ejemplo, que la x fuera menos 3. ¿Sí? Sustituimos en lugar de la x por menos 3. 2 por menos 3 menos y igual a menos 1. 2 por menos 3 nos da menos 6. Este menos 6 pasa sumando como 6. Menos 1 más 6 da 5. Y el menos 1 que está como coeficiente delante de la y pasa dividiendo. Nos queda 5 sobre menos 1 y eso nos queda menos 5. Por lo tanto, cuando la x vale menos 3, la y vale menos 5. Entonces tenemos estos dos puntos, sacados en limpio, ¿sí? El 0, 1 y el menos 3, menos 5. Esos dos puntos pertenecen a la primera recta. Vamos entonces a trabajar ahora con la segunda, con la recta 3x más 5y igual a 31. Vamos a elegir dos puntos, por ejemplo que la x fuera 2. Sustituimos entonces acá por 2. Nos queda 3 por 2 más 5 por y igual a 31. 3 por 2 es 6, este 6 pasa restando, 31 menos 6 da 25. Y para despejar la y, el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos queda 25 sobre 5, queda 5. Por lo tanto, si la x vale 2, la y vale 5. Ese es un punto de esta segunda ecuación. Necesitamos otro punto. No tiene por qué ser una x la que elijamos, podemos elegir una y, no hay problema con eso. Si elegimos, por ejemplo, que la y vale 2, sustituimos 3x por 5 por 2, o sea, más 5 por 2. Este 2 es porque sustituimos la y por 2. Igual a 31. 5 por 2 es 10, este 10 que está sumando lo pasamos restando, 31 menos 10 da 21, y para despejar la x, este 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Nos queda 21 sobre 3, y eso nos da 7. Entonces, ¿qué obtenemos? Que cuando la y vale 2, la x vale 7, el punto 7, 2. Por lo tanto, tenemos ahora dos puntos que son de la ecuación esta, es decir, de la recta que representa a esta segunda ecuación. ¿Qué tenemos en limpio? Tenemos entonces dos ecuaciones que se representan por dos rectas y tenemos dos puntos de cada una. Vamos a representarlos. Bien, primera recta.
Cuando la x vale 0, la y vale 1. Tenemos este punto de acá. Cuando la x vale menos 3, la y vale menos 5. Es este punto de acá. Esos dos puntos, este y este, pertenecen a la recta. Por lo tanto, los unimos y nos queda la recta celeste, que es la que corresponde a la primera ecuación del sistema. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la segunda. Los puntos eran estos, 2, 5 y 7, 2. 2, 5 es este punto, 7, 2 es este otro, 7 de x, 2 de y. Bueno, estos dos puntos pertenecen a la segunda recta, los unimos y nos queda la recta en verde. Entonces, la recta celeste corresponde a la primera ecuación y la que es en verde a la segunda. Este punto es la solución al sistema. ¿Por qué? Porque este punto es el corte. Por lo tanto, la x vale 2 y la y vale 5. Ese punto que está ahí. Esa es la solución a nuestro sistema. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos este caso. Tenemos dos rectas, vamos a representarlas también, precisamos los puntos. Acá puedo elegir, por ejemplo, los puntos de corte, cuando la x vale 0 y cuando la y vale 0. Si la x vale 0, sustituimos acá, 5 por 0, 0, nos queda solo menos 4y en el primer miembro. Este menos 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, 8 sobre menos 4 nos da menos 2. Por lo tanto, cuando la x vale 0, la y vale menos 2. Entonces tenemos un punto de la primera recta. Busquemos un segundo punto, cuando la y vale 0, por ejemplo. Sí, estos puntos son arbitrarios, son elegidos, ¿sí? Los puse porque se me ocurrió poner esos números, pero podría haber sido otro número y también llegamos a la solución. Si la y vale 0, sustituimos la y por 0, nos queda menos 4 por 0, queda 0. Por lo tanto nos queda 5x igual a 8. Pasa el 5 que estaba multiplicando dividiendo, 8 quintos, que de forma decimal es 1,6. Entonces, cuando la x vale 1,6, la y vale 0. Y es lo que dice acá. Tenemos entonces dos puntos que pertenecen a la recta que representa a esta primera ecuación. La segunda recta, ¿sí?, va a ser de esta ecuación y tiene solo una letra, que es la x, por lo tanto es una recta vertical. Si despejamos la x, pasa el 4 para la derecha, nos queda que x es igual a 4, así que es una recta vertical en 4. Así que entonces, estos dos puntos eran de la primera recta, la representamos acá, es la que está en celeste, fíjense. Cuando la x vale 0, la y vale menos 2, es este punto de acá. Cuando la x vale 1,6, la y vale 0, es este punto de acá, la raíz. Unimos estos dos puntos y nos queda la recta esta que está en celeste. La otra era una recta vertical en 4, es lo que está marcado acá en verde, y se cortan aquí en este punto. La x de este punto es 4, la y es 3. Por eso las soluciones son que la x valga 4 y que la y vale 3. Esas son las soluciones a este sistema. Pero veamos algún caso interesante, que dé algo diferente. Vamos a suponer que tenemos esta ecuación y esta otra ecuación. Vamos a ver los puntos para representar esta. ¿Sí? Por ejemplo, la x vale 0. Sustituimos por 0, 3 por 0, despejamos la y, ¿sí? Pasa este 0 nos da 0, el menos 2 este pasa dividiendo, nos va a quedar 6 sobre menos 2, nos queda menos 3. Y vamos a fijar arbitrariamente x4. Sustituimos, 3 por 4 son 12. Y este 12 que está sumando pasa restando. 6 menos 12 nos queda menos 6. Y este menos 2 que está acá multiplicando lo pasamos dividiendo. Menos 6 sobre menos 2 nos queda 3. Por lo tanto, cuando la x vale 0, la y vale menos 3. Cuando la x vale 4, la y vale 3. Y tenemos dos puntos que corresponden a la primera ecuación. Y hacemos lo mismo ahora, pero con la segunda ecuación. Arbitrariamente elegimos dos valores, para x, por ejemplo, menos 2, para y igual 0. Sustituimos en esta ecuación esos valores y despejamos la otra incógnita, ¿sí? En lugar de la x dijimos menos 2, menos 6 por menos 2 da menos 12, de 12 positivo, perdón. Este 12 lo pasamos restando, ¿sí? Menos 12 son menos 24. Este 4 que está multiplicando la y pasa dividiendo. Y nos queda que la y vale menos 6. ¿Cuándo? Cuando la x vale menos 2. Y si la y vale 0, hacemos lo mismo. Sustituimos acá 4 por 0, que nos queda 0. Nos queda menos 6x es igual a menos 12. Este menos 6 pasaría dividiendo y nos quedaría que la x vale 2. Entonces, cuando la x vale 2, la y vale 0. Por lo tanto, los puntos que tenemos de esta segunda ecuación son
menos 2 de x menos 6 de y, es el primero, y 2 de x, 0 de y, es el segundo. Así que tenemos entonces estos dos puntos de la primera ecuación y estos dos que figuran acá abajo de la segunda ecuación. En limpio me queda esto. Pero cuando vamos a hacer la representación gráfica, hacemos la primera, en primer lugar, ¿sí? 0 menos 3 es este punto de acá, 4, 3 es este punto de acá, los unimos y nos queda esta recta. Pero cuando nos aparece la segunda recta, nos encontramos con que al agregar el menos 2 y menos 6, menos 2 y menos 6 es este punto, que queda sobre la misma recta. Exactamente sobre la misma recta. Y cuando vamos a agregar el último punto de la segunda, es 2, 0, nos queda este punto. ¿Qué pasó aquí? Que los dos puntos de la segunda recta quedan sobre la primera recta. Eso solamente puede significar una cosa, que las ecuaciones en ambos casos son representadas por la misma recta. O sea que esta recta me representa tanto a la primera ecuación como a la segunda. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? Que todos los puntos de una recta son también puntos de la otra. ¿Sí? Coinciden totalmente. Fíjense, es la misma recta. Entonces todos los puntos de la primera recta son puntos de la segunda. Infinitos puntos son solución. Decimos que el sistema es compatible porque las ecuaciones no expresan nada contradictorio en realidad. Es decir, ambas ecuaciones tienen las mismas soluciones, pero son infinitas porque hay infinitos puntos de superposición. Entonces, como no se puede señalar una única porque todos los puntos de la recta son solución, decimos que el sistema es indeterminado. O sea que es compatible porque no hay contradicción entre las ecuaciones. Y es indeterminado porque no podemos asignar una única solución. Veamos este otro. Supongamos que tenemos estas dos ecuaciones y hagamos exactamente el mismo procedimiento. Tal vez no me detengan en las cuentas, pero vamos a hacer lo mismo. Es decir, fijamos valores arbitrarios de x, despejamos los valores de y, obtenemos entonces dos puntos. Con la segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? El caso particular que tiene la segunda es que es una recta que pasa por el origen, porque no tiene término independiente, pero bueno, elegimos arbitrariamente un valor. Por ejemplo, si despejamos acá la y, sustituimos, por ejemplo, lo que nos queda, fíjense. Esto que está planteado arriba, primero, ¿sí? Es el despeje de la ecuación, ¿sí? Si yo quiero despejar la y, tengo 3y primero para despejar. Este 6x que está restando, lo pasé sumando. Por eso me quedo que 3y es igual a 0 más 6x. 0 más 6x da 6x. Ahora, para despejar la y, este 3 tiene que pasar dividiendo. Nos queda 6x sobre 3, que nos da 2x. Entonces, como ya sabemos que un punto es el origen, porque no tiene término independiente, despejamos la y, que nos quedó 2x. Asignamos un valor arbitrario, por ejemplo la x que valga 2, y 2 por x, o sea 2 por 2, nos queda 4. Y de ahí tenemos un segundo punto. ¿Sí? Entonces, este caso en el que no me detuve porque era lo mismo que el anterior, y este porque era un caso particular que pasaba por el origen, ¿sí? Tenemos de ambas los puntos que nos quedan, ¿sí? En limpio nos queda esto, ¿sí? Estos dos puntos son de la primera ecuación y estos dos puntos son de la segunda. Pero cuando vamos a representar las rectas nos queda esto. La primera recta, ¿sí? Que tiene por valores 0, menos 5 y 3, 1, es esta que está en rojo. La segunda recta pasa por el origen y el otro punto que habíamos hallado era 2, 4, es la que está en celeste. Nos quedan dos rectas paralelas, por lo tanto acá no tenemos ningún punto en común, por lo tanto no tenemos solución, ¿sí? Este sistema donde las rectas quedan paralelas y que no tiene solución es un sistema incompatible. Por lo tanto, las rectas no siempre se cortan en estos sistemas por este método. No siempre lo hacen en un punto, a veces puede ser en todos. Entonces tenemos diferentes tipos de sistemas, ¿sí? En resumen esto. Vamos a tener que para resolver el sistema se reconocen las rectas, se representan y según el gráfico puede pasar lo siguiente. Que el sistema sea compatible determinado, que son todos los que vimos al principio cuando tenemos una única solución, cuando las dos rectas se cortan. Que sea compatible indeterminado, que es cuando se superponen las rectas y tenemos infinitas soluciones. O que sea incompatible, que es cuando no tenemos solución, porque las rectas nos quedan paralelas. Sería como está acá.
¿sí? Compatible determinado, que lo podemos abreviar así, sistema compatible determinado, se cortan en un punto y nos fijamos el valor de x y el valor de y. Compatible indeterminado es cuando están superpuestas las rectas porque son la misma recta, todos los puntos de la recta son solución, hay infinitas, o que sea incompatible, que es cuando nos quedan las dos rectas paralelas. Y bueno, hasta acá lo que tiene que ver con este método para resolver ecuaciones. Espero que haya sido claro. Si de repente en alguna parte me apure demasiado al hablar, pueden repetirlo y verlo varias veces. Espero que